Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión fin de semana. Muy buenas noches, bienvenidos a Red Más Noticias, fin de semana. Soy Gina Cuña y estos son los titulares de la jornada de hoy. Cero y van dos llamadas telefónicas entre Rodrigo Londoño de Los Comunes y Salvatore Mancuso. En segundos les diremos de qué hablaron y cuál fue el tono utilizado por los dos viejos rivales del conflicto armado. La Unión Europea hace eco a las denuncias de la ONU en Colombia. Desde Bruselas encendió su voz de alerta por violencia contra defensores de derechos humanos. Espere una telenovela de la vida real. Su protagonista, un colombiano que después de 32 años de haber sido raptado en el barrio Minuto de Dios de Bogotá, se reencuentra con su familia biológica. El Manchester City ya suma 20 victorias en línea bajo el mando del dúo Pep Guardiola y Juan Manuel Lillo. Tiger Woods fue trasladado al Hospital Cedar Sinai de Los Ángeles, donde seguirá su recuperación. Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches. La noticia del día en Colombia hace el registro de la llamada telefónica que sostuvieron Rodrigo Londoño, líder del Partido de los Comunes, y Salvatore Mancuso, ex paramilitar que está a punto de cumplir una condena por narcotráfico en Estados Unidos. En la conversación insistieron en el sometimiento a la JEP. Una conversación que logró el deshielo entre las antiguas FARC y la línea dura del paramilitarismo. Rodrigo Londoño se muestra preocupado por los peligros que rodean a Mancuso. Mi principal preocupación, recuerde que hace poco salió la noticia de que usted había muerto. De todas maneras, en las circunstancias en que estamos, pues preocupa mucho. Se piensa bastante la posibilidad de regreso suyo al país y uno sabe pues que lo más seguro es que van a buscar silenciarlo, lo más seguro es que van a buscar matarlo y pues yo creo que eso nos toca preverlo lo más que se pueda. El diálogo fluyó durante 12 minutos. En otros tiempos solo se entendían con las balas. Ahora, estas dos fuerzas antagónicas navegan hacia el mismo puerto por el respaldo a la JEP. Y necesitamos esa verdad, esa parte que usted tiene, y necesitamos que la JEP lo escuche, necesitamos que la Comisión de la Verdad también lo escuche, porque es así la única manera que podemos construir ese monstruo que fue la guerra en Colombia, a través de la parte que tiene cada uno en este rompecabezas. Mancuso ya pagó su condena por narcotráfico en Estados Unidos. Hoy está pendiente de ser extraditado a Colombia. Quieren que llegue a una cárcel a Colombia para torturarme, asesinarme y así silenciarme definitivamente. Porque desafortunadamente mis verdades han sido y siguen siendo muy incómodas de involucrar la responsabilidad del Estado y de personas de alta connotación nacional. Es la segunda vez que Rodrigo Londoño y Salvatore Mancuso se comunican por teléfono. Ya lo habían hecho el año pasado. Colombia nuevamente en boca de la Unión Europea. El organismo hizo un contundente llamado al país para tomar medidas ante el recrudecimiento de la violencia. Además advirtió que en 2020 el país registró al menos 133 asesinatos de defensores de derechos humanos y 76 masacres, siendo estas cifras las más altas desde el 2014. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe ante el organismo en el que expresó su preocupación por el recrudecimiento de la violencia en Colombia. El informe prendió las alarmas en los 28 países miembros de la Unión Europea. La Unión Europea comparte las preocupaciones reflejadas en el informe, en particular con respecto a la violencia contra los defensores de los derechos humanos, excombatientes de la FARC y líderes sociales e indígenas. El portavoz del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, pese a que destacó los progresos del país en materia de ejecución de programas de desarrollo rural y la reincorporación de excombatientes, también hizo un llamado para mejorar la presencia estatal en algunos territorios. Agradecemos las recomendaciones que exigen una mayor presencia estatal integrada en los territorios, la adopción por parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad
de una política pública para desmantelar las organizaciones criminales y proteger el trabajo del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Cabe recordar que este viernes la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su informe dejó ver que el 2020 habría sido uno de los años con las cifras más altas en materia de violencia. El año 2020 recibimos información sobre 81 masacres, de las que documentamos 76, el mayor número desde el 2014. Asimismo, registramos 133 homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de los que documentamos 90. La misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia también documentó al menos 252 asesinatos de excombatientes de la FARC desde la firma del Acuerdo de Paz. La JEP es otro de los temas que preocupa a la alta comisionada y a la Unión Europea, por lo que reiteraron su compromiso para la implementación del Acuerdo de Paz. El presidente Iván Duque resaltó el respaldo de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Recibimos una comunicación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde también nos dice que esta es una labor que debe ser aplaudida. Y lo entendemos como un aplauso a todo un país, porque esto no ha ocurrido de la noche a la mañana. Llevamos varios años labrando una política migratoria seria, ambiciosa. El gobierno nacional anunció que Colombia extendió el cierre de sus pasos fronterizos terrestres y fluviales hasta el 1 de junio. La medida que rige en el país desde el pasado 16 de enero y que estaba proyectada hasta el lunes 1 de marzo se amplió 3 meses más con el fin de continuar controlando y mitigando la propagación del COVID-19 y sus posibles variantes en el territorio nacional. El cierre fronterizo se dará con países vecinos como Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela. Sin embargo, existirán excepciones para el transporte de carga, emergencias sanitarias y casos fortuitos. Y ni el cierre fronterizo detiene a los miles de venezolanos que huyen de la crisis social que desencadenó la dictadura de Nicolás Maduro. Según Migración Colombia, centenares de ciudadanos del vecino país siguen llegando al cordón fronterizo de norte de Santander, Arauca y La Guajira a través de trochas y caminos no autorizados que se encuentran bajo el control de grupos ilegales. Algunos permanecen momentáneamente en el país mientras hacen tránsito hacia naciones como Ecuador y Perú. Incluso varios de estos migrantes avanzan hacia el tapón del Darién para tratar de ingresar de manera ilegal a Panamá con la esperanza de caminar hacia México y de ahí a Estados Unidos. En la tarde de hoy, el gobierno de España oficializó la donación de 123 millones de euros para la atención a migrantes. Y luego de la alerta que se generó en el Tolima por las dosis de la vacuna de Sinovac, que presentaron una pérdida en la cadena de frío que ocasionó fueran puestas en cuarentena y de que el INVIMA y Ministerio de Salud confirmaran que estas no presentaron daños, hoy se inició en el departamento la distribución de las mismas. Las 5.777 dosis fueron repartidas en 41 municipios para dar continuidad a la jornada de vacunación en el Tolima, tal y como se tenía en el cronograma con personal de la salud de primera línea y adultos mayores de 80 años. Entregaremos vacunas a 27 municipios del departamento del Tolima e iniciaremos vacunación en el mismo número de municipios. Y mañana entregaremos a otros 13 municipios más Ibagué y tendremos un total de 41 municipios ya con vacunas contra el COVID-19. Nos faltan 6 municipios que aún no han cumplido con los requisitos legales, pero en los próximos días lo harán. A 11 días de iniciado el proceso del Plan Nacional de Vacunación, el Ministerio de Salud reportó que con corte a las 4 de la tarde de este sábado ya son 114.042 las dosis aplicadas en el país. Y como si el COVID ya no existiera en la capital, autoridades identificaron nuevas fiestas clandestinas en la localidad de Chapinero. En video quedaron captadas las imágenes de cerca de 100 personas que participaban aglomeradas y sin tapabocas en estas fiestas clandestinas en al menos 7 establecimientos comerciales en Chapinero Central, El Lago y el Parque de la 93, cuando las autoridades adelantaban operativos de vigilancia y control que dieron como resultado el cierre de los mismos y multas equivalentes a 32 salarios mínimos. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá habló sobre la situación de Gareth Cela, el joven que resultó lesionado en uno de sus ojos durante las manifestaciones de esta semana. Dijo que el SMAT actuó con el acompañamiento de la alcaldía. El puesto de mando unificado en el que se toman las decisiones sobre la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbio, SMAT, siempre cuentan con acompañamiento de las autoridades distritales. El señor secretario de Seguridad, el doctor Hugo Acero, estuvo presente
como testigo y partícipe de las determinaciones que allí se tomaron. Comunidades indígenas denuncian el secuestro de 3 de sus líderes en zona limítrofe de Caloto y Corinto, del departamento del Cauca. Las primeras versiones señalan que hombres armados incursionaron en el resguardo López Adentro, donde generaron pánico y dolor mientras los separaban de sus familias. El hecho es atribuido a la estructura Dagoberto Ramos Ortiz de las disidencias de las FARC. Los usuarios de las redes sociales siguen conmovidos con la historia de Jonathan Jiménez, el colombiano que después de 32 años de haber sido raptado por su padrastro, finalmente pudo reencontrarse con su familia biológica. El abogado fue adoptado por una familia noruega, desde donde por décadas buscó a sus seres queridos hasta contactar a una firma genética que le practicó una prueba de ADN y que coincidencialmente también había sido contactada por el hermano de Jonathan. Pues bien, tras comprobar que los resultados de los dos salieron positivos, el ciudadano regresó a Bogotá, donde conoció a su madre biológica. Jonathan lleva casi un año en el país, donde por ahora aprende español y trata de recuperar el tiempo perdido con sus seres queridos. Y precisamente contactamos a Jonathan Jiménez, el colombiano adoptado por una pareja noruega que finalmente se reencontró con su familia biológica en Bogotá. Jonathan, muy buenas noches. Tenemos entendido que sigue paseando por nuestro país. Buenas noches, ya estoy aquí en Santa Marta. Jonathan, ¿tiene memoria de cómo fue separado de su familia, del día en que fue raptado mientras jugaba con su hermano? Bueno, yo no tengo recuerdos de ese día, pero mi hermano me cuentó que estaba jugando en el jardín adentro de nuestra casa y un conocido de la familia me robaron. Luego no sabemos lo que pasó realmente, pero al fin yo fui adoptado desde un orfanato en Ibagué y fui adoptado a Noruega. Jonathan, en todos estos años su hermano y usted se sometieron a una prueba de ADN ante una empresa que se encarga precisamente de rastrear a las familias biológicas de aquellas personas que han sido separadas injustamente de sus seres queridos. Cuéntenos cómo fue este proceso. Yo creo realmente que eran dos procesos. Era el proceso de mi hermano y el proceso mío. Para mi hermano Juan era un proceso muy espiritual y con mucha fe. Él tiene directa línea con Dios, tiene mucha fe y por él era un proceso muy religioso con muchos bendiciones y al fin él hizo una prueba de ADN. Para mí, yo creo que el proceso era un poco diferente. Yo hice una prueba de ADN cuando tenía 30 años para encontrar a familiares, pero la primera vez yo no tenía conocidos. Entonces, 4 años después, yo hice otra prueba de ADN, pero esa vez era solo para conocer más información sobre mi salud. Yo no tenía expectativas conocer a mi familia porque hice una prueba 4 años antes sin resultados, entonces yo pensé que no, es imposible, está bien. Entonces yo pierdo mi fe, pero mi hermano nunca pierde su fe. Entonces yo creo que es una combinación de fe y tecnología que nos permiten reencontrar otra vez. Y las casualidades no existen, Jonathan, evidentemente, diosidencias. ¿Ustedes volvieron a contactarse alguna vez con las personas que los raptaron, incluyendo a su padrastro? Bueno, el hombre que me robaron era un conocido de la familia, un amigo de mi padrastro en ese tiempo. Y lo que sabemos es que eran instrucciones de mi padrastro. Es que él no era mi verdad papá y él cree que era mi verdad papá, pero cuando sabía que no, no me quería. Jonathan, hoy usted tiene 2 familias, la adoptiva y la biológica. Incluso tiene 2 identidades, la de antes del secuestro y la que adquirió en Noruega. ¿Con cuál de ellas se queda? Ay, sí, es bueno, pero en el mismo tiempo es difícil porque, obvio,
cuando estoy en Colombia, yo extraño a mi familia en Noruega. Y cuando estoy en Noruega, extraño a mi familia en Colombia. Y yo solo puedo estar en un país en el mismo tiempo. Entonces, eso es un poco difícil. Pero yo tengo un gran sueño que toda mi familia en Colombia pueda ir a Noruega y conocer a mi familia por allá. Porque yo quiero que mis dos familias son una familia grande. Por mi familia aquí en Colombia, yo soy Jonathan Jiménez. En Noruega, yo soy John Erik Arsheim. Yo tengo diferentes nombres, yo tengo diferentes fechas de nacimiento, porque mis padres en Noruega no sabían mi fecha de nacimiento. Entonces, en Noruega es 3 de marzo y aquí en Colombia es 28 de noviembre. Y en mi cédula es 1 de enero, entonces es muy confundido ese proceso y me siento como yo vivo 2 vidas vivas y necesito como... No, es un proceso todo ese, me siento como 2 diferentes personas, pero aquí en Colombia yo soy Jonathan Jiménez y estoy muy orgulloso de ser colombiano. Bueno, pues a recibir mucho amor de ese par de familias que tiene muy afortunado. Jonathan, muchas gracias por atendernos, que tenga una feliz noche. Y en otras noticias, la realidad del uso del cannabis medicinal es cada vez más cotidiana en el mundo y comienza a abrirse paso en nuestro país. De hecho, ya existe en Bogotá una clínica donde los pacientes son tratados con 4 productos derivados de la planta y que reciben fórmulas magistrales que han mejorado radicalmente su calidad de vida. Me caí de 3,5 metros de altura más o menos y me fracturé mi tibia, la meseta tibial, tuve casi que destrucción completa de la rodilla. La tragedia de Lucía es mucho más grave que el terrible accidente que literalmente partió su vida en 2. Lo peor estaba por venir. El dolor pasó de ser un pasajero incómodo a convertirse en un demonio insufrible que la llevó infructuosamente de médico en médico buscando alivio hasta que encontró quien la tratara con cannabis medicinal. Yo estaba un poco cansada y agotada de que todos esos recursos que yo estaba haciendo para ese dolor pues no valían y que simplemente el tiempo pasaba. Quienes se convirtieron en sus nuevos ángeles de la guarda tienen claro que a pesar de haber sido tan satanizada, la marihuana o cannabis es un verdadero tesoro natural. La evidencia cada vez nos muestra que es un medicamento que nos permite ayudar a los pacientes a mejorar su calidad de vida haciendo un control de síntomas adecuado, básicamente. Por eso es importante apostarle a este medicamento. Además de todo el acompañamiento personal y psicológico, los expertos definieron cuál era el tratamiento más adecuado de acuerdo con su cuadro médico y el milagro se hizo realidad. Han empezado a tratarlo con una fórmula magistral que es con aceite que se suministra debajo de la lengua. Empezamos con dosis pequeñas hasta encontrar esa dosis perfecta y realmente es que los beneficios han sido grandiosos. La prueba reina de ese milagro es que Lucía asegura que gracias al cannabis medicinal volvió a hacer algo que consideraba poco menos que ciencia ficción. Empecé a saltar lazo, que es algo que para mí es muy gratificante y me da muchísima felicidad porque sé que lo bueno está cada vez mejor. Esta modelo con cara de niña buena dice sin ningún tipo de tapujos que le debe el regreso de su sonrisa a ese prodigio que encierran las que llama las gotitas de la felicidad. Qué bueno. Regresamos en un par de minutos, hacemos una pausa y volveremos a hablar de deportes. La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, autorizó el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por Johnson & Johnson bajo su filial Janssen, que consta de la aplicación de una única dosis. Es así que esta vacuna se suma a las desarrolladas por las farmacéuticas Pfizer, BioNTech y Moderna. Colombia negoció 9 millones de dosis para 9 millones de personas con Johnson & Johnson. Y en otros temas, el amor, incluso en la política, es incondicional. Con esta estatua dorada, los conservadores en Estados Unidos elogiaron al expresidente Donald Trump durante una convención republicana en Orlando, Florida. Congresistas de las castas más conservadoras como Ted Cruz y Tom Cotton resaltaron la estatua creada por el artista Tommy Zegan, a quien se le ocurrió vestirla con chaqueta corbata roja, ropa interior inspirada en la bandera de Estados Unidos y hasta con una varita mágica en una de sus manos. Los contrincantes del expresidente reaccionaron de inmediato a través de las redes sociales, donde hubo burlas y toda suerte de comentarios agresivos. Zegan defendió su obra al decir que la hizo para rendirle un homenaje al espíritu empresarial de Donald Trump.
Y mucha atención, 6 menores de edad, incluyendo a 2 de 5 años, resultaron heridos al manipular un artefacto explosivo que encontraron en una zona boscosa de Buenaventura. Las lesiones resultaron leves, informó el cuerpo médico que los atendió en la tarde de hoy. El ICBF hará acompañamiento a los niños y adolescentes heridos. Hasta aquí Red Más Noticias, fin de semana. Nos volveremos a ver mañana a las 7 de la noche. Feliz descanso.